Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta sesión de comunicación de nuestro segundo parcial. Esperamos que el tema revisado aquí te sirva para reforzar lo que has trabajado con tu profesor. Y para iniciar necesitamos los siguientes materiales: lápiz, lapicero, borrador, una libreta y un diccionario. El tema que vamos a trabajar es texto, sus características, estructura y cómo redactarlo. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. El tiempo de la pandemia ha sido difícil para muchos. Estoy segura que has sentido frustración, aburrimiento, quizá hasta hayas tenido algunas diferencias con tus hermanos. En efecto, ahora valoramos bastante la posibilidad de interactuar personalmente con los demás. ¿Sabías que existen formas de disminuir todo el estrés causado por estar encerrado en casa? ¿En serio, Ari? ¿Podrías compartirnos cómo lo haces? Claro, fíjate que he implementado realizar actividades que me agradan, que me gustan, pero también indagar sobre aquellas que desconozco. Solo lo que más me ha funcionado es redactar sobre lo que me ocurre en el día. Eso me parece una magnífica idea y tú también podrías hacerlo en casa. Pero antes de eso, vamos a revisar cómo se estructura un texto de esta naturaleza. ¿Qué es un texto? Definición. El texto es una unidad de carácter lingüístico, intencionadamente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Algunas de las finalidades son convencer, informar, expresar, ordenar. Cada texto se puede segmentar en unidades comunicativas inferiores, incluidas en él. Estas unidades más pequeñas se llaman enunciados. La unión de enunciados nos lleva a cumplir con la finalidad para la que fue creado. Nosotros utilizamos a los textos continuamente. Enviamos mensajes, comentamos publicaciones, redactamos tareas. Los textos son de mucha utilidad en nuestra vida. Descubramos juntos las características de los textos. Características de los textos. Carácter completo, es decir, debe expresar una idea por sí misma. Marco integral global. Un texto debe poseer un núcleo informativo fundamental que es el asunto del que trata. Las distintas oraciones que lo componen le deben dar un sentido. Adecuación. Es la característica de los textos que están bien construidos desde el punto de vista comunicativo. Para que nuestro texto sea adecuado, debemos considerar a los siguientes elementos. Características del emisor. No todas las personas poseen el mismo estilo para escribir. ¿Te ha pasado que tu docente te dice que ese texto no parece tuyo? Seguramente es porque notó la utilización de palabras que normalmente no empleas al expresarte. ¿Cuál es la intención? No es lo mismo realizar un ensayo para tu materia de química, las instrucciones para cocinar algo o enviarle una carta a tu mejor amigo. ¿Qué canal se utilizará? Es fundamental conocer el medio por el cual transmitirás ese mensaje, puesto que cada acto comunicativo es distinto. El discurso será adecuado o no en función de las elecciones que se realicen. Coherencia. Propiedad del texto que provoca que se entienda como una unidad y no como un conjunto de enunciados sin relación. Un texto coherente siempre tiene un sentido. Ahora que ya sabemos qué es un texto y algunas de sus características, ¿qué te parece si revisamos cómo estructurarlo?
Estructura de un texto. ¿Cómo se construye un texto? Debe contar con título, introducción, desarrollo o cuerpo textual y conclusión. El título es la frase que lleva el texto y puede ser explícito o implícito. Como podemos ver, en el primero se hace referencia directa al tema central. Un ejemplo de ello es el cuento de Caperucita Roja. ¿Lo recuerdas? Llamado así porque el personaje usaba una capa roja, o quizá hayas leído el libro Perfume de Patrick Succinct, titulado así porque el protagonista del libro tiene un fino olfato y se elabora un perfume para sí mismo. Pero si quieres saber cómo lo hace, te invito a que lo leas. Implícito. Hace alusión de manera indirecta o irónica al tema del texto. Por ejemplo, un libro muy popular entre los jóvenes es Las batallas en el desierto. Alude de manera indirecta a un juego en el que los niños de diferentes orígenes étnicos se enfrentan a la hora del recreo en una primaria de la colonia Roma de la Ciudad de México, escuela a la que asiste Carlos, el protagonista de la historia. Introducción. Generalmente, en los párrafos iniciales se introduce al tema central, que se analizará a lo largo del documento. Desarrollo o cuerpo textual. Son los párrafos internos del texto donde se explica, discute o argumenta el tema central. Conclusión. Se hace una recapitulación o resumen de las principales ideas expuestas en el texto o se realizan comentarios generales. La planificación es clave en cualquier actividad y más en el desarrollo de un texto. Acompáñenme a ver el proceso de escritura. Una de las habilidades comunicativas más importantes que desarrolla el ser humano es la escritura. Al escribir, desarrollamos la habilidad comunicativa, analítica y reflexiva. Además, logramos que nuestro mensaje prevalezca en el tiempo. Al preguntarte si sabes escribir, posiblemente contestarás que sí. Pero ¿sabes cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Qué voy a escribir? El primer paso es la planeación. Pensar en lo que se desea escribir. Al escribir, debes elegir entre un tema de interés o una experiencia personal. Recuerda que es importante determinar cuál es el propósito del texto, es decir, cuál es tu intención comunicativa. Además de analizar a quién va dirigido tu texto, cuál es el público que leerá tu texto, para los niños, jóvenes o adultos, deportistas o estudiantes. ¿Cómo lo voy a escribir? Tu redacción debe ser clara y concisa, cuidando siempre las reglas de puntuación, acentuación y sintaxis. Cohesión. Es una propiedad de la redacción que pretende darle sentido a un texto a través del uso de conectores del discurso. Por ejemplo, en mi opinión, sin embargo, por otro lado, en resumen, no obstante, es probable, por consiguiente, para terminar, pero, en cambio. Coherencia. Es la propiedad de la redacción que permite que se perciba como una unidad de sentido. Es importante organizar el texto en enunciados y párrafos. Recuerda exponer el tema en forma clara y ordenada. Además, debe haber un orden lógico comprensible. ¿Está bien lo que escribí? La revisión será tu primer borrador que te permitirá identificar repeticiones o información poco clara o innecesaria. Es fundamental leer varias veces cualquier texto que redactemos para detectar y corregir errores ortográficos, omisiones de letras, faltas gramaticales, evitar la redundancia y ajustar la extensión. ¿Debo pasarlo en limpio? El siguiente paso es la reescritura. En esta etapa, aplica las correcciones pertinentes, mismos que deberán cumplir con los criterios planteados al inicio. ¿Cómo escribo? Al escribir se aprende leyendo y practicando, así que es momento de que empieces a crear el hábito de la lectura, ya que te permitirá ampliar tu vocabulario, crear un estilo propio que será la firma y el sello de calidad en todos tus documentos. Al seguir estos pasos, lograrás concretar escritos únicos, originales, con gran calidad, que te permitirán desarrollar tus habilidades comunicativas,
Así que no pierdas la oportunidad y pon en práctica lo aprendido. Ahora revisaremos los prototipos textuales y los conectores discursivos. Un prototipo textual es un modelo o forma en la que un discurso o mensaje puede presentarse. Este modelo ofrece características que sirven de base para redactar un texto. Existen 5 prototipos textuales. La narración cuenta de manera ordenada un suceso o historia, ya sea real o imaginaria. Sus elementos son narrador, personaje, tiempo y lugar. Se presentan con una introducción, nudo o desarrollo y desenlace. De acuerdo con la finalidad que se tenga, la narración puede ser científica, informativa o literaria. Descripción es un tipo de texto que consiste en decir cómo es una persona, un objeto, un paisaje, un animal o un lugar, pues se proporcionan sus características. Por lo tanto, es una situación verbal que detalla un sujeto o suceso. Consiste en aportar razones para defender un punto de vista y una opinión. La argumentación se da cuando existen asuntos que presentan controversia. Su propósito es ofrecer información lo más completa posible e intentar convencer y persuadir al lector mediante razonamientos. Consiste en explicar un tema con la intención de informar acerca del mismo, formulando y desarrollando ideas, conocimientos y puntos de vista de quien expone. Consta de 3 momentos: introducción, desarrollo y conclusión. De acuerdo al tema, pueden dividirse en periodísticos y científicos. El diálogo tiene su origen en el griego y su significado es discurso entre 2 personas, por lo que es la representación de la conversación entre 2 o más personas. Se distinguen 2 clases: diálogo directo y diálogo indirecto. En el diálogo directo encontramos que el autor deja que cada personaje se exprese con sus propias palabras. En el diálogo indirecto se da cuando otro personaje o el narrador cuenta lo que un personaje dijo. Conectores discursivos. Son palabras o frases de transición que dan continuidad y coherencia a los textos. También sirven para introducir una idea nueva. Los conectores se colocan al principio de una oración o de un párrafo. Ordenar el discurso. A continuación, primero, después, luego, para terminar y finalmente. Introducción de un tema. Con respecto a, por otra parte, en cuanto a, acerca de, con relación a. Indicar hipótesis. Es posible, probablemente, a lo mejor, quizá, tal vez. Ejemplificar. Entre ellos, en particular, en concreto, concretamente, por ejemplo. Introducir una opinión personal. En mi opinión, a mi entender, según mi punto de vista, personalmente, considero que. Indicar consecuencia. Por tanto, por consiguiente, como resultado, por lo cual, de ahí que.
añadir ideas. También, igualmente, además, por otro lado, así pues. Indicar causa, por qué, cómo, a causa de, visto que, debido a. Iniciar oposición. Por el contrario, sin embargo, no obstante, en cambio, al contrario. Aclarar o explicar. Es decir, en efecto, dicho de otra manera, esto es, con esto quiero decir. Resumir. En pocas palabras, en definitiva, para resumir, globalmente, en suma. Para concluir o terminar. Para finalizar. Para concluir. En conclusión. Por último, en resumen. Al comenzar la clase te hicimos la invitación para que redactaras todo lo que haces en casa. Pero si no se me ocurre nada, ¿qué puedo hacer? No te preocupes, mira, vamos a ver este video que nos dará muchísimas ideas de lo que podemos redactar. Acompáñenme. ¿Qué hacer durante la cuarentena? Si eres una de las pocas personas afortunadas en poder quedarte en casa debido a la cuarentena causada por el coronavirus y no sabes qué hacer en este periodo de tiempo, mira este video. Ojo, cabe destacar que estar en cuarentena no es sinónimo de estar de vacaciones, pero podemos sacar provecho al tiempo que pasemos dentro de casa y debemos respetar las medidas de prevención y seguridad para evitar el esparcimiento del virus. También debemos tomar en cuenta que así ayudamos a aquellas personas que de verdad se exponen al peligro y a aquellos que por necesidad no pueden quedarse en casa ya que viven al día. Cocina algo nuevo. Todos hemos pasado el tiempo viendo videos de comidas que pensamos preparar alguna vez, pero ahora es el momento de poner en práctica algo tan divertido como lo es cocinar. Y si tus dotes de cocinero no son los mejores, también es la oportunidad de tomar algo de práctica en la cocina. Haz videollamadas con tus amigos. Que la restricción de salir a la calle no sea un impedimento de reunirte con tus amigos. Aprovecha la tecnología y ponte en contacto con ellos en plataformas como WhatsApp, Skype o Zoom, que te permiten hacer videollamadas de 2 o más integrantes. Dibuja, pinta o haz una escultura. Puedes refinar tus habilidades artísticas. Haz aquellas obras de arte que navegan en tu mente y plásmalas de colores. Dibujar o pintar son actividades muy relajantes que sin duda puedes poner en marcha para sacar a relucir tus dotes artísticos. Escribe. Ya hemos cometido muchas imprudencias en nuestra vida de las cuales podemos aprender mucho. Practicar la redacción es manifestar nuestras propias ideas, consolidar en palabra nuestros pensamientos y así poder ir perfeccionando nuestra gramática. Si no sabes qué escribir, puedes comenzar con un diario de cómo llevas día a día con tu cuarentena. Karaoke. Apréndete las letras de tus canciones favoritas organizando un concurso de karaoke con tu familia. También puedes transmitirlo en vivo y mostrarlo a tus contactos de redes sociales, tu gran talento. Realiza encuestas. Puedes sacar provecho a muchas actividades en redes sociales, hacer una encuesta de las cosas que te gustaría saber de tus amigos, puedes basarte de algún tag ya existente o hacer tus propias preguntas. Y así podrás descubrir cosas nuevas que a tus amigos les interesen. Haz ejercicio.
La ventaja de hoy en día es que podemos obtener información de cualquier tema con solo googlear la palabra. Así de fácil podemos seguir un tutorial de rutinas de ejercicios para practicar en nuestro hogar. Ahora sí ya no hay más excusas para que no te ejercites. Reflexionar. Son tiempos difíciles los que se avecinan después de que pase toda la euforia de la pandemia. La crisis económica global puede afectarnos tanto e incluso peor que una enfermedad. Es por eso que tómate este tiempo para reflexionar sobre todas las acciones que hemos estado cometiendo. ¿Cómo estamos o no contribuyendo al progreso de la sociedad? Ten en cuenta los privilegios con los que gozas y ponte a pensar en cuántas personas hoy no pueden quedarse en cuarentena porque tienen una familia que mantener, un trabajo al cual asistir o a una persona que ayudar. Así que si tienes la oportunidad de quedarte en casa, hazlo y contribuye a los demás de esta forma, mostrando empatía a la causa. Espero que ahora te haya quedado claro qué es un texto y su estructura, también el impacto que tiene una buena redacción. De igual manera, te invito a que tú redactes un texto, ya que tienes toda la información para poder hacerlo. Te invito a que juntos revisemos la importancia de un texto bien elaborado. Vamos a contestar las siguientes preguntas. Preguntas de reflexión. ¿Por qué es importante saber redactar un texto y qué impacto tiene en la sociedad? ¿Para qué podría servirme saber redactar correctamente un texto? Ahora que hemos analizado el tema y te hemos brindado recomendaciones sobre cómo utilizarlo en tu vida cotidiana, te corresponde llevarlo a la práctica. Recuerda que un texto es de suma importancia y puedes utilizarlo en cualquier ámbito, ya sea personal, profesional o académico. Probablemente en un futuro lo que escribas te servirá para encapsular recuerdos y contarles a tus hijos lo que hemos vivido en estos momentos tan difíciles. Y bueno, es así como hemos llegado al final de esa transmisión. Te recordamos seguir trabajando en casa y que no apartes de ti todas las recomendaciones del sector salud para que pronto podamos estar en las aulas de nuestras escuelas. Mientras tanto, nosotros te apoyamos para que aprendas en casa. ¡Hasta pronto! Prepárate para tu parcial. Busca más información para que domines los temas y así logres excelentes resultados en este espacio común de la educación media superior. Por favor, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. ¡Nos vemos!